No me vieron, o mejor dicho, eligieron no hacerlo. Ni siquiera cuando estaba solo 1,5 metros de ellos. Desde la última fila. Vi a mi propio padre sonreír con un orgullo que nunca había dirigido hacia mí. Sus estrellas plateadas brillaban contra su pecho, igualando la perfección inmaculada de su uniforme. Ningún hilo fuera de lugar, ninguna arruga osaba formarse. Y Jason, de pie a su lado, disfrutaba del resplandor de la admiración mientras la voz del anunciador resonaba por la sala. Capitán Jason Cole. Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El aplauso fue ensordecedor. Hace 10 años, yo también llevaba un uniforme, pero esa versión de mí se enterró el día que dejé el campo de batalla y la mesa familiar. La sala estaba fría a pesar de la grandeza. Grandes banderas estadounidenses se alzaban a lo largo de las paredes y detrás del podio. Un sello pulido del Departamento de Defensa brillaba bajo las luces del escenario. Oficiales de alto rango ocupaban las primeras filas, decorados, aplaudidos, reverenciados. Yo había sido escoltada hasta el fondo por un joven aviador que parpadeó confundido al ver el nombre en mi identificación. «Eres un mayor», le respondí suavemente, «solo una invitada hoy». No había sido invitada por Jason, ni por Alan. Él sobrellevaba el sello del Pentágono, firmado por alguien de protocolo. Ninguna nota, ninguna cálida bienvenida, solo una formalidad, como invitar al fantasma de un soldado que preferiría no olvidar. La ceremonia avanzó rápidamente. Discursos, medallas, apretones de manos. Jason subió al escenario, guapo en su uniforme de gala azul. Todo un chico dorado. Sostenía el micrófono con confianza practicada. «No estaría aquí sin las personas que me formaron», dijo. «Mis mentores, mis compañeros. Mi familia». Una pausa. Contuve la respiración esperando. Mi padre, el coronel Cole, me enseñó la fuerza. Mi madre, Meredith, me dio la compasión. Eso fue todo. Sonreí de todos modos. Una débil mueca de práctica. Esa que usas cuando has pasado por 100 cenas familiares donde se habla de ti en tiempo pasado, si es que te mencionan. Jason no me miró. Alan tampoco. Meredith echó una mirada rápida, o mejor dicho, sus ojos pasaron por encima de mí y luego se afilaron en algo vagamente arrogante cuando se dio cuenta de quién era yo. No me saludó. Solo inclinó ligeramente la barbilla, un gesto que decía: «Viniste, ajuste la mengue de mi blazer». Ninguna medalla hoy, solo gris y vil. Era más fácil de esta manera, invisible entre los metales y los saludos. Cuando Jason descendió del escenario, los aplausos se alzaron nuevamente. Avanzó por el pasillo, estrechando manos, sonriendo. Estaba rodeado al instante por admiradores, compañeros de clase, oficiales, algunos viejos amigos de la familia. Cuando se acercó a mi fila, me levanté. Él me vio. Sé que lo hizo. Sus ojos se detuvieron por medio segundo. Asintió, educado, distante, como quien le ofrece un saludo a un exprofesor que apenas recuerda. Y luego se fue, tragado por el siguiente círculo de aplausos. Me senté lentamente, el aire me fue arrancado, no por violencia, sino por omisión. Esto no era nuevo. Solo estaba recién ensayado. Desde el escenario, la ceremonia continuó. Llamaron más nombres, más medallas, pero ya no los escuchaba. Estudiaba las nucas de las cabezas, grises, marrones, rubias, todas alineadas con disciplina militar. Recordé la última vez que me paré frente a una sala como esta, uniforme bien planchado. Mentón en alto, corazón lleno. Había regresado de mi última misión con una lesión en la espalda y una oferta para enseñar estrategia en West Point. Alan se negó a asistir a la ceremonia de bienvenida. En su lugar envió a Jason. Meredith ni siquiera me mandó un mensaje. Y ahora, 10 años después, yo era la extraña en el desfile de victorias de mi propio hermano, en algún lugar de la periferia. Capté el fuerte aroma de la loción después de afeitarse. Familiar inconfundible. La ceremonia terminó. La gente se levantó. Un mar de uniformes y manos aplaudiendo se desdibujó ante mí. Estaba a punto de darme la vuelta y marcharme cuando lo escuché. «Mayor Cole». Una voz, firme y autoritaria, resonó desde atrás. Me giré instintivamente, el nombre tirando de un reflejo que pensé que había enterrado. De pie cerca de la puerta lateral, medio a la sombra de la exhibición de banderas, había un hombre con uniforme de gala, más viejo, más alto de lo que recordaba, pero con los mismos ojos grises como acero y mandíbula de granito. General Huxley. No lo había visto en casi una década, desde la misión que me costó mi carrera y mi lugar en la mesa de mi padre. Y ahora allí estaba, en la ceremonia de Jason, mirándome fijamente. «Mayor Rebecca Cole». Pensé que los héroes retirados se celebraban con desfiles, no con silencio. Su voz no había cambiado. Aún era cortante, aún grave, aún llevaba un peso que podía detener una sala. Me giré completamente para mirarlo. El general Huxley se mantenía erguido.
Su postura rígida incluso en la quietud. Había un destello de calidez detrás de sus ojos, el tipo reservado para alguien en quien una vez confiaste tu vida o casi perdiste en el campo. Ofrecí una débil sonrisa. Algunas leyendas no son lo suficientemente convenientes para los desfiles. Ah, murmuró. Así que era silencio por diseño. El pasillo detrás del auditorio se extendía sobre un suelo de baldosas fluorescentes, con cámaras de seguridad en las esquinas como buitres al acecho y el zumbido suave de la electricidad zumbando sobre nuestras cabezas. No había nadie más aquí, solo nosotros dos. Fantasmas en uniformes que ya no usamos, señaló el banco cercano. ¿Tienes un minuto? Asentí, más curioso que cauteloso. Nos sentamos con un espacio respetuoso entre nosotros. Durante un largo segundo no dijo nada. Solo me observaba como si estuviera catalogando cada línea que los años habían marcado. Finalmente, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña libreta maltrecha. Te seguí después de Kandahar. Dijo simplemente. Mi mandíbula se apretó. No parecía esperar gratitud. Tu expediente fue marcado con un sello rojo, sellado herméticamente, pero vi lo que necesitaba. No quebrantaste el protocolo. Tomaste una decisión, una difícil. Y salvaste vidas. Eso no es lo que dijo el comité de revisión. Ese comité, se burló, habría cedido ante la presión de pedir un café. Miré hacia otro lado, mis ojos vagando hacia el final del pasillo. No todo se ve en el informe, señor. No. Coincidió. Pero algunas cosas aún se recuerdan. Una pausa se estiró. Entre nosotros. Su mirada se suavizó. Ese día, cuando tomaste el mando de la operación, después de que tu compañero cayera, mantuviste esa línea. Ambos lo sabemos. Entonces, ¿por qué desapareciste después de eso? Porque desaparecer fue más fácil que defenderme ante una familia que ya me había tachado. Porque cuando tu padre firma los papeles de traslado, sin mirarte a los ojos, dejas de preguntar por qué. No dije nada de eso. En cambio, respondí, pensé que ya había terminado. ¿Lo estabas? No lo sé. Volvió a meter la mano en su abrigo y sacó una tarjeta negra, con un sutil sello plateado de un águila, sin rango, sin departamento. Hay una razón por la que sigues en el archivo, dijo, dándomela. No mantenemos fantasmas a menos que pensemos que van a volver. La miré, mis dedos rozando el fino cartón. Un lado no tenía nada más que un número, sin nombre, sin división. Comencé a devolvérsela. No lo soy. Me interrumpió levantando la mano. No respondas ahora. Esperaré 3 días. Después de eso. Asumiré que has terminado para siempre. Su tono no era insistente. Era definitivo, una puerta que dejaría abierta por un tiempo preciso. Luego cerraría de golpe. Se levantó, ajustó su cuello y se detuvo antes de girarse. Lo que ellos borraron. Nosotros lo recordamos. Se alejó sin esperar respuesta. Me quedé allí mucho después de que sus pasos se desvanecieran. El pasillo ahora se sentía más frío, más áspero, como si las sombras hubieran crecido dientes. Giré la tarjeta, en la parte de atrás, con una escritura ordenada. Alguien había escrito una palabra a mano. Centinela. La tinta estaba ligeramente difusa, como si se hubiera escrito con prisa o tal vez en secreto. Centinela. Sonó familiar. No lo había escuchado en años. No era una unidad ni un programa oficial. Algo más silencioso, susurrado en salas de guerra, mencionado solo en informes clasificados, medio desestimado como rumor. Una red de exoperativos fuera de los libros, misión primero. Consecuencia después. Reclutaban en silencio. No ofrecían nada y exigían todo. Había escuchado el nombre una vez en el Mont. Una sargento desapareció después de una emboscada, meses después. Apareció al otro lado de la frontera con una caja de información que desmanteló toda una red de contrabando. Nunca presentó un informe. Nunca volvió a usar un uniforme. Simplemente desapareció en un rumor llamado Centinela. Y ahora allí estaba, escrito en tinta que sostenía en mi mano. Mi respiración se detuvo. ¿Era esto lo que Huxley había estado siguiendo todos esos años? ¿Era esa su manera de decir, aún creemos en ti? Incluso si tu propia familia te enterró. Me levanté lentamente, metí la tarjeta en mi bolsillo y me dirigí hacia el estacionamiento. El aire de la marcha afuera estaba cortante contra mi piel. La multitud de la ceremonia se dispersaba. Risas, apretones de manos, felicitaciones. Todo fluyendo alrededor de Jason como confeti. Yo no me uní a ellos. No miré atrás, pero el peso en mi bolsillo me recordaba que alguien todavía me veía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso importaba. Puedes ganar medallas por salvar vidas, pero también puedes perderlo todo por hablar demasiado pronto. La lluvia golpeaba suavemente contra el delgado cristal de la ventana del motel, convirtiendo el mundo más allá en un borroso conjunto de faros y sombras.
La lámpara de la mesa de noche parpadeaba de vez en cuando, como si no estuviera segura de si esta habitación merecía ser iluminada. Estaba sentada al borde de la cama. Las rodillas cerca del pecho, un montón de papeles amarillentos. Sobre mi regazo, doblados, algunos rincones manchados con tierra o tal vez algo más. Sangre, tal vez, de un pasado demasiado reprimido. El sello en el sobre se había desvanecido. Operaciones en el campo de Afganistán, marzo de 2016. Una misión, una decisión. Y el silencio que siguió. Pasé por los informes, los resúmenes, de las acciones posteriores, las fotos de vigilancia borrosas. Ninguna de ellas podía capturar lo que realmente ocurrió ese día. Ninguna mostraba la sonrisa de Madison mientras se agachaba junto a mí, susurrando alguna broma horrible para aliviar la tensión. Ninguna explicaba por qué desobedecí una orden directa o por qué aún lo habría hecho de nuevo. Estábamos a 4 kilómetros de Kandahar, encargados de asegurar un pueblo sospechoso de albergar municiones. La inteligencia decía que la zona estaba libre de civiles. No lo estaba. Vi a la niña primero. Tal vez de 6 años, descalza, sangrando de un corte en la sien, llorando junto a los restos retorcidos de una pared derrumbada. La orden llegó rápida por la radio: retroceder. Posible detonación secundaria, moverse, pero ya había roto el cubierto. La voz de Rebecca Madison sonó en el auricular. ¿A dónde diablos vas? Hay una niña. Respondí de inmediato. No puedo. Simplemente. Esa no es la misión. No respondí. Para entonces, ya estaba a mitad de camino, cruzando el terreno descubierto. El corazón golpeando, el arma en mano baja. Llegué a la niña, la levanté en mis brazos. Era más ligera de lo que debería haber sido, las costillas afiladas. El cuerpo temblando. Se aferró a mi cuello como si yo fuera lo único real en el mundo. Entonces lo escuché, un crujido, seguido de otro disparo. Me tiré detrás de los escombros, protegiéndola lo mejor que pude. Mi radio zumbó con estática, luego silencio. Cuando llegué al punto de encuentro, Madison no estaba. Encontraron su cuerpo 1 hora después. El informe oficial mencionó actividad de francotirador enemigo, extracción comprometida y errores en el juicio por la presión del tiempo. Mi nombre apareció exactamente una vez. Tachado en todas las versiones públicas. No me degradaron, no me sometieron a corte marcial, me archivaron. Ninguna medalla, ningún reconocimiento. Solo una solicitud educada para tomar un tiempo. El tiempo se convirtió en permanente. El sobre en mi regazo temblaba mientras miraba la última página. El nombre de Madison subrayado en negrita. Causa, de muerte. Enfrentamiento hostil durante la retirada. Pero yo sabía la verdad. Ella dudó cuando no seguí las órdenes. Esperó demasiado tiempo a la intemperie, tratando de darme unos segundos más. Esa culpa tenía una forma. Vivía en el espacio detrás de mis costillas. Escuché la voz de mi padre en mi cabeza. Calmado, cortante. Ese tipo de decepción que no elevaba la voz porque no necesitaba hacerlo. Si quieres ser un héroe, había dicho, de pie al borde de mi cama de hospital. Hazlo fuera del registro. Tenía 27 puntos de sutura en la pierna. Mis manos aún estaban doloridas de arrastrar a un civil y a un soldado herido fuera de un pasillo derrumbado, pero todo lo que él veía era una hija que había roto la cadena de mando. ¿Crees que el sentimiento tiene lugar en los cálculos de un campo de batalla? Agregó. Arriesgaste el protocolo. Le costaste la vida a una soldado. Su nombre era Madison, susurré. Luego. Ella fue mi amiga. Ella era tu responsabilidad, me cortó, y le fallaste. Esa fue la última conversación significativa que tuvimos. Ahora miro mis manos. Las mismas manos que una vez sostuvieron el frágil cuerpo de esa niña, que excavaron entre los escombros. Que sostuvieron las chapas de identificación de Madison, después de que el equipo del amor me las entregó. Saqué las chapas del bolsillo lateral de mi bolsa de viaje. Nunca las dejé ir. Nunca tuve el valor de enviárselas a su familia. Parte de mí. Sentía que no lo merecía. Me recosté contra el respaldo de la cama, cerré los ojos. La risa de Madison resonó débilmente. Un recuerdo más vívido que cualquier medalla. Ella había dicho una vez, el ejército te enseña reglas. La guerra te enseña razones. Un zumbido de mi teléfono me hizo incorporarme de golpe. Número, desconocido. El mensaje era corto. 5 palabras. Sentinel necesita un fantasma. Ahora, mi respiración se detuvo. Sin firma. Sin instrucciones. Pero entendí, y sabían que lo entendería. El pasado no había terminado conmigo. Y tal vez, tal vez, yo tampoco había terminado con él. No solo sobreviví a la guerra. Diseñé el cortafuegos para prevenir la próxima. El edificio de vidrio brillaba bajo el atardecer de DC. Los ángulos del sol eran afilados como una intención. No había banderas ondeando aquí. No había uniformes, rindiendo honores.
No era un lugar destinado a inspirar lealtad, era un lugar destinado a imponer silencio. La sede de Sentinel se veía como cualquier otra empresa tecnológica anónima en K Street. Pero dentro de ella, el pulso de la defensa nacional latía a través de cada cable de fibra óptica. El ascensor se abrió directamente en el tercer piso. Escaneo de retina, autenticación de 2 factores, coincidencia de voz. Habían hecho este lugar seguro, sí. Pero yo lo había hecho intocable. Bienvenida de nuevo. Ghost TV sonrió de pie en su estación de trabajo, rodeada de cables de fibra y pantallas flotantes que la envolvían como un centro de mando. 28 años. Aquera que abandonó el MIT con una causa, el tipo de peligrosa que más me gusta. Ofrecí una sonrisa tensa. ¿Todavía estamos nombrando nuestras capas de seguridad según la mitología griega? Claro. Canturreo. Cerbero acaba de detectar una huella de malware de Lenly. La estoy alimentando a Quimera para que mutue. Levanté una ceja. Dime que no. Conectaste de nuevo los nodos de vigilancia de la NSA a Quimera. Ella sonrió con suficiencia. No deberían haber dejado abierta la puerta trasera. Clásica eBay. Pase junto a ella hacia el área principal. La interfaz de Sentinel flotaba en capas translúcidas, mapas globales, matriz de amenazas activas, modelado predictivo de conflictos. Pero lo que llamó mi atención fue el motor central que corría debajo de todo eso, el que yo había escrito. Líneas de código que una vez vivieron en mi apartamento, garabateadas en servilletas entre el insomnio y la furia. No había usado un uniforme en 7 años, pero cada noche escribía nuevas armas, no balas, cortafuegos, no emboscadas, algoritmos. Miré fijamente la matriz de amenazas. Estamos a 2 semanas de la revisión del DoD, dijo A.B. Van a probar Sentinel en 3 bases conjuntas. Si pasa las pruebas de campo, será a nivel nacional. ¿Y saben quién construyó la arquitectura? A.B. dudó. Tu nombre no aparece en los documentos. Miré hacia otro lado. No firmarían si apareciera. Se giró hacia mí, su mirada ahora más aguda. Entonces deja que firmen primero. El silencio entre nosotros no era solo estrategia. Era supervivencia. Había construido Sentinel bajo una empresa fantasma, capas profundas en enedas y cortafuegos en el papel. El software provenía de un centro de pensamiento civil. No había rastro de un mayor desacreditado. Ningún recordatorio de la guerra de la que nadie quería hablar. ¿Quién está asignado para aprobar las pruebas de campo?, pregunté. A.B. sacó un expediente rojo del cajón seguro debajo de su escritorio y me lo entregó. Lo abrí. La primera página llevaba un nombre escrito en tinta negra y nítida. General Huxley Dodd, enlace principal de ciberseguridad. Claro, era él. Mi respiración se detuvo, no por miedo, sino por algo más extraño. Un destello de reconocimiento, como si el destino no solo estuviera dando vueltas. Estaba a punto de aterrizar. No sabe que soy yo, ¿verdad?, pregunté. A.B. negó con la cabeza. Solo ha visto el software, no al arquitecto. Me senté lentamente. Al otro lado de la sala, la interfaz holográfica de Sentinel seguía evolucionando. Las corrientes de datos se curvaban en ecuaciones que podían predecir un conflicto cibernético horas antes de que comenzara. Huxley vería el diseño. Conocería el patrón. Siempre veía el patrón. Una vez que firme, dijo A.B. en voz baja, Sentinel se convertirá en infraestructura nacional. Sobrevivirá a las elecciones, a los generales y a los contratos, pero no a su creador. Sus palabras flotaron en el aire, mitad verdad, mitad advertencia. Me levanté nuevamente. Caminé hacia la pared principal de proyección. Mis dedos rozaron el panel mientras Sentinel se iluminaba en respuesta. Ninguna medalla, ningún reconocimiento. Pero esta era mi guerra ahora. Datos en lugar de rifles, precisión en lugar de órdenes, justicia. No venganza. Que se lleven el crédito. Que pongan otros nombres en mi trabajo. Pero sabía que no había desaparecido, me había convertido en el fantasma de su máquina. Detrás de mí, la voz de A.B. bajó a un susurro. ¿De verdad estás bien con ser borrada de nuevo? No respondí. Todavía no. En su lugar, di vuelta el expediente rojo. En la parte de atrás, con una escritura familiar, había 6 palabras. Simples: el cortafuegos que más necesitan eres tú. Apreté el borde del expediente, una mezcla de orgullo y náusea subiendo por mi pecho. Si Huxley lo firmaba, Sentinel se convertiría en parte del tejido nacional. Un legado, pero no el mío. Ella dejó una semilla. No una fortuna, no un perdón. Pero una semilla. El ático olía a cedro y a inviernos olvidados. El polvo flotaba en los rayos del sol como recuerdos demasiado obstinados para sentarse. Tiré del cordón de la luz sobre mi cabeza y me agaché, bajo las vigas inclinadas de la vieja cabaña de mi madre en el Alexandria, Virginia.
El lugar había estado cerrado durante años, mantenido por los hilos legales más delgados, pero algo me había traído aquí, o mejor dicho, alguien. Abrí el viejo baúl cerca de la ventana. El que ella me había dicho que nunca tirara. Bajo capas de colchas dobladas y libros prensados, encontré su diario. La cubierta de cuero estaba agrietada y deformada por el paso del tiempo. Pero su letra aún danzaba en tinta azul profunda a través de cada página. No dejes que te borren quién eres. Las palabras salieron del papel como si hubieran estado esperando. Lo leí nuevamente, luego una vez más. Como si la repetición pudiera revelar algo que había pasado por alto durante años. La fecha en la entrada era 6 meses antes de su última hospitalización. Debajo de esa página, escondido entre el encuadernado y la contraportada, había un pequeño sobresellado dirigido a mí. Prevé que, si estás leyendo esto, entonces ya me fui. Pero aún queda algo que te pertenece a ti y a ellos. Sin firma, sin dirección de retorno, solo el aroma de lilas, débil pero presente. Como su fantasma, negándose a desaparecer por completo. Me senté frente al hombre de traje beige en una oficina tan antigua que las paneles de madera habían comenzado a enrollarse desde los bordes. Michael Brennereske, ex abogado de bienes, pálido, con palmas sudorosas, el tipo de hombre que llevaba el arrepentimiento como perfume. Conocí a Elizabeth por casi 20 años, dijo, ofreciéndome té débil y disculpas aún más débiles. Ella me dio instrucciones estrictas de liberar esto solo si alguna vez venías a buscarlo. Me entregó un sobre Manila. Esto no es una copia del testamento que la familia presentó después del funeral. Este es el original. Mi garganta se apretó. Lo abrí lentamente. Dentro había documentos notariados sellados en 2015, 2 años antes de su muerte. Detallaba un terreno en el sur de Virginia y un fideicomiso de casi $600,000. El dinero no estaba destinado a Jason ni a Alan, sino a un proyecto titulado simplemente Elizabeth's House. La descripción era breve, solo una línea. Para las mujeres, que ellos olvidan. Tragué con dificultad. Michael carraspeó. Tu padre presentó una versión diferente del testamento en el tribunal de sucesiones, una que omitió esta cláusula, la escondió, susurré. ¿Por qué? Él no se estremeció. Dímelo tú. Tenía miedo de algo. Tenía miedo de mí, de lo que ella quería que yo fuera. Pasé por los documentos restantes. Había un memorando de Elizabeth para el arquitecto original. Un concepto para un refugio y centro de apoyo transitorio para veteranas y sobrevivientes de abuso doméstico. Era idealista, ambicioso y profundamente personal. Mi madre no solo me había escrito una carta, había construido un salvavidas y alguien lo había enterrado. Me levanté, con el expediente aún abierto en mis manos. ¿Puedo quedarme con esto? Es tuyo, dijo Michael. Siempre lo fue. El testamento nunca fue legalmente revocado, solo suprimido. Si desafías el testamento, tendrás base legal. Asentí, el corazón latiendo con fuerza. La justicia para mí siempre había sido abstracta. Una medalla que nunca llegó. Un silencio con el que aprendí a vivir. Pero esto era tangible. Esto era real. Cuando salí de la oficina, el viento me golpeó, agudo y frío. No me estremecí. De vuelta en la cabaña, despejé la mesa del comedor y extendí los planos. El sitio era modesto. 10 acres en el condado de Laoune, adyacentes a una instalación de entrenamiento ahora inactiva que alguna vez fue utilizada por los médicos del ejército. Pero ahí estaba, escrito de manera ordenada, en la esquina del plano del sitio, Elizabeth's House, futura entrada. Rastré las palabras con un dedo, dejándolas quemarse en mi memoria. Un testamento olvidado, un sueño silenciado y ahora una semilla, una que alguien había intentado enterrar, pero yo la iba a plantar. La tinta se había desvanecido, pero la culpa no de la de archivo del ejército estaba como un búnker olvidado en el borde norte de Fort Belvoir, resguardada por años de recortes presupuestarios y burocracia. El aire dentro era seco, estéril, como la memoria preservada bajo un sello de vacío. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente sobre mi cabeza mientras caminaba por el pasillo lleno de cajones de bóvedas selladas, cada uno etiquetado por fecha y número de operación. Sostuve el pequeño trozo de papel arrancado de mi diario de mi madre. El código escrito a mano no lo reconocí de inmediato hasta que recordé la letra de Medicine de hace 7 años. Ella había anotado algo similar en la parte trasera de una caja de MR y me guiñó el ojo. Pan de migas de respaldo, había dicho. Ahora me llevó hasta aquí, detrás de la ventana de plexiglas reforzado. Había un hombre de unos 50 años con arrugas más profundas que las regulaciones de su uniforme. Su placa de nombre decía Sargento Víctor Selenus. Sus ojos se alzaron cuando me acerqué. Estoy buscando material archivado de la Operación Spearpoint. Marzo de 2016. No parpadeó. Esos archivos están cerrados.
lo sé. No estoy buscando un expediente completo, solo un artículo, una carta. Se recostó. No hay cartas de sobrevivientes archivadas de SpearPoint. Debía haber al menos una, le dije. Levantando la página arrancada del diario, Medis Reyes la escribió. Me lo dijo una vez. Estaba escribiendo a su madre. La metió en su chaleco antes de que nos desplegáramos. Necesito saber qué pasó con ella. Víctor me estudió por un largo momento. ¿Cuál es tu nombre? Mayor Rebecca Cole. Sus cejas se movieron. ¿Eres esa Cole? Soy la única que salió de ese pueblo, dije con tono plano. Medis no lo hizo. Necesito ver si la carta llegó al sistema. Exhaló despacio y dudoso. Luego se levantó. Sígueme. Pasamos por 2 cerraduras con tarjeta clave y un escáner biométrico antes de entrar a la cámara central de archivos. Las unidades de archivo de pared a pared llenaban las paredes. Cada cajón etiquetado con códigos alfanuméricos demasiado crípticos para cualquiera sin autorización. Víctor se movió por memoria muscular, sus dedos recorriendo las filas hasta que se detuvo. Cajón 9F, lo abrió, revelando paquetes apilados y sellados, cada uno conteniendo fragmentos de vidas perdidas, recuperadas y almacenadas. Sacó uno. Singer Reyes, sobremarcado como entrega no autorizada. Señalado y archivado. Me lo entregó. Mis dedos temblaron ligeramente mientras despegaba la solapa. Dentro había una sola hoja, con los bordes algo amarillentos, curvados por la edad. La escritura de Medis era inconfundible. Bloques, ordenada, siempre en bolígrafo azul. Querida mamá, si esta carta te encuentra. Significa que no regrese, pero no llores. Aún no. Porque necesito contarte lo que realmente pasó allí afuera. Me senté al borde de un banco de acero, el corazón acelerado. Vi a una niña. Estaba sangrando, dijo el comando. Retroceder, pero Rebecca. Ella no lo hizo. Fue por la niña, y yo la seguí. La seguí a ella, mamá, no las órdenes, a ella. Porque en ese momento me di cuenta de algo que ningún protocolo me enseñó. Algunas vidas pesan más que medallas. Me limpié los ojos. Rebecca salvó a esa niña. Y trató de salvarme también. Me arrastró lo más lejos que pudo hasta que las balas lo hicieron imposible. No me dejó. Le dije que corriera. Sí, esta carta. Nunca llegué a casa, necesito que alguien sepa que ella no falló. Nos salvó a ambas. Llegué al final y luego vi una línea más, escrita apresuradamente de lado a lo largo del margen. Si no regreso, dile que confíe en ella más que en nadie. Mi pecho se apretó. La respiración entrecortada. Esa sola frase rompió el silencio que se había asentado a mi alrededor durante años. No el silencio de la guerra, sino el de la vergüenza, la duda. De creer que yo era la razón de su muerte, pero ella confiaba en mí lo suficiente como para seguirme, lo suficiente como para escribir esto. Dobló la carta con reverencia. ¿Por qué no se la enviaron a su familia? Pregunté. Levantándome lentamente, Víctor se encogió de hombros, marcada como no entregable. ¿Por qué? Dudó. Esa marca solo se activa de 2 maneras. O el remitente no tenía autorización final o alguien al mando la interceptó. ¿Quién tiene autoridad para interceptarla? La voz de Víctor bajó ahora. Solo la familia inmediata o un coronel con autorización. Lo miré fijamente. ¿Un coronel? Asintió una vez. Los bordes de la carta se apretaron más en mi agarre. No, necesitaba preguntar quién tenía tanto poder como motivo para silenciarla. Alan Cole. No puedes borrar un nombre si alguien lo escribe de nuevo. La sala de espera olía a décadas de tiempo perdido, tinta desvanecida, moho de alfombra vieja. Y el olor estéril de la apatía burocrática. El edificio del Departamento de Asuntos de Veteranos en DC no había cambiado desde la última vez que recorrí sus pasillos con uniforme, excepto que ahora no llevaba uno. Solo una blusa de la marina y pantalones que se sentían demasiado rígidos contra el peso que llevaba. Sostenía el expediente con firmeza en mi mano. Dentro estaba la carta que Medis me escribió. Una copia notariada, una declaración jurada, mis documentos originales de baja y lo más condenatorio de todo. Una autorización firmada para mi retiro con una firma que no era la mía. La recepcionista apenas miró hacia arriba. ¿Nombre? Rebecca Cole. Tecleó algunas teclas. Cita con la oficina de revisión legal las 12:00. Toma el ascensor hasta el 3er piso. Los pasillos eran más estrechos arriba, llenos de banderas enmarcadas y fotos de condecoraciones descoloridas. Encontré la puerta etiquetada Capitana Dana Helvesan, Asuntos Legales, y toqué una vez antes de entrar. Ella era más joven de lo que esperaba. Unos 30 y tantos, tal vez principios de los 40. Uniforme impecable, ojos agudos. Señaló la silla, frente a su escritorio. Mayor Cole. Técnicamente, dije. Pero no según tus registros, levantó una ceja. Veamos qué tienes. Le entregué el expediente.
El silencio se asentó como una cortina caída mientras hojeaba los documentos. Observé cómo su rostro cambiaba, primero neutral, luego preocupado y finalmente inquieto. Esto no tiene sentido, murmuró. Según esto, tu retiro fue solicitado por motivos médicos y firmado por el coronel Alan Cole en tu nombre. No dije nada. Ella levantó la vista. ¿Eso fue autorizado? No, respondí. Nunca vi esos formularios. Nunca estuve de acuerdo con los términos. No estaba incapacitada. Estaba apartada. Se recostó, los dedos entrelazados. Si lo que estás diciendo es cierto. Alguien usó autoridad indebida para retirarte sin una revisión completa. Eso viola varios códigos federales y el protocolo militar. Lo sé, dije, voz firme. Por eso estoy pidiendo que reabran mi caso. Me estudió por un largo momento. ¿Te das cuenta de que esto podría desencadenar una investigación completa? Esa es la idea. Asintió lentamente. Necesitaremos datos corroborativos. Algo que sugiera que no eras un fantasma en él. Sistema. Abrí mi bolso y saqué un delgado disco. Duro, esto es de Yi Chen, dije. Ingeniera jefe en Sentinel Systems. Registra cada compromiso y parche que escribí para el cortafuegos de Sentinel en los últimos 4 años. Yo construí ese sistema. He estado aquí todo el tiempo. Solo fuera del registro. Dana parpadeó. El mismo Sentinel que actualmente está bajo aprobación final del DoD, el mismo. Giró el disco en su mano. Si esto es correcto, cambia todo. No para mí, respondí en voz baja, pero tal vez para otros. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de eBay. Están acelerando la aprobación. Huxley ya firmó la primera fase. Dana echó un vistazo a la pila de formularios nuevamente. Esta carta de Medis Reyes es poderosa, pero esto. Sacó el formulario de firma falsificada. Esto es explosivo. Lo volteó. Está fechada la semana después de tu última misión. No hay notas médicas adjuntas ni evaluación. Solo una declaración de baja y la firma de tu padre. Era suficiente para enterrarme. Sus ojos se entrecerraron. Esto podría abrir una revisión congresional. Me incliné hacia adelante. Bien, porque si quieren enterrar fantasmas, deberían saber que algunos regresan con pruebas. Él enterró más que un testamento. Enterró el último deseo de una mujer. La vieja oficina de abogados estaba ubicada entre una panadería y una firma de seguros en una calle tranquila de Annapolis. Su cartel estaba desvanecido y la puerta crujía con el tipo de historia que la mayoría de la gente trata de olvidar. Entré y me recibió el olor a madera aceitada y el zumbido bajo de una impresora calentándose. Harper Lynn se levantó al entrar, a mediados de los 60. Elegante pero directa. Su cabello plateado estaba atado en un apretado moño y su apretón de manos era firme. Señaló hacia una silla de cuero frente a su escritorio. Me preguntaba cuánto tiempo te tomaría encontrarme, dijo sin sonreír. Acabo de encontrar el testamento original. Asintió, el que tu padre dijo que era inválido. Abrí mi bolso y saqué el expediente. Estaba notariado, firmado, con testigos. ¿Por qué no se ejecutó? Harper se recostó. Los dedos entrelazados. Porque Alan Cole me trajo una nueva versión. 2 meses antes de que Elizabeth falleciera. Dijo que ella cambió de opinión. Ella no lo hizo, dije tajante. Yo también lo creo, respondió en voz baja, pero soy abogada. Necesitaba pruebas. No instintos. Fruncí el ceño. Entonces, ¿simplemente lo dejaste pasar? Presenté ambas versiones. Pero cuando el Tribunal de Sucesiones recibió la segunda con su firma y las iniciales de Elizabeth, ignoraron la primera. ¿La viste firmarla? Harper dudó. No. Dijo que estaba demasiado débil para venir. Él trajo los papeles hasta ella. Cerré los ojos, la furia burbujeando bajo y profundo. ¿Y no cuestionaste eso?, preguntó, su voz firme ahora. Por eso guardé una copia del original. ¿Y esto? Sacó un USB de su cajón. Tiene una nota de voz. Dijo Elizabeth la dictó durante nuestra última reunión. Quería revisar la carta en el testamento, pero lo más importante, quería que supieras algo. Harper conectó el USB a su computadora portátil y presionó reproducir. La voz de mi madre crujió a través de los altavoces. Débil pero determinada. Rebecca, si él intenta detenerte, lucha. Construí Elizabeth's House porque no pude salvarme a mí misma, pero tal vez pueda salvar a alguien más. Úsalo para hacer espacio para mujeres como tú. No dejes que desaparezca. El audio se cortó. Mi garganta se cerró. Ella lo sabía. Sospechaba. Harper dijo que por eso me hizo prometer que nunca destruiría el archivo original. Miré los documentos legales, el nombre de mi madre, el mío, el fideicomiso, la escritura del terreno. Si impugno el testamento, ¿puedo conseguir que se reinstale? Podrías, dijo Harper, tomaría meses, posiblemente años.
Y tu padre lo pelearía con uñas y dientes. No le tengo miedo a eso. No creo que tu madre quisiera que pasaras tu vida en los tribunales, dijo suavemente. Ella quería que construyeras algo. Las palabras flotaron allí, gruesas y afiladas. Harper alcanzó detrás de ella y sacó un viejo sobre Manila. También te dejó esto, dijo. Que no lo abriera hasta que tomara una decisión. Dentro había una fotografía. Mi madre estaba en un campo de pasto largo, una mano descansando sobre un poste de madera. Detrás de ella, el esqueleto de una futura fundación. Su sonrisa era cansada, orgullosa, viva. Y justo visible en la esquina inferior derecha de la foto estaba la persona que sostenía la cámara. Medis Reyes. Rastré su sombra en la foto con la yema de mi dedo. Ellos creían en algo. Susurré. Entonces hazlo real, dijo Harper. Se necesita una sola firma para destruir una reputación. Llegué a la sede de Sentinel justo antes de las 9 con el café aún en la mano. Cuando mi teléfono vibró con 3 notificaciones consecutivas. Luego una cuarta, avirye.contest.n. Subas aún, dijo, su voz tensa. Revisa tu correo ahora. Me detuve en el vestíbulo y abrí mi bandeja de entrada. Asunto, consulta urgente de los medios sobre las acusaciones de violación. Adjunto estaba un archivo PDF con capturas de pantalla de un artículo que ya se estaba difundiendo en múltiples foros militares. El titular brillaba, ex mayor bajo revisión, Rebecca Cole. Acusada de desobedecer órdenes, comprometer misión, mi sangre se heló. El artículo citaba un informe de combate censurado de Afganistán que afirmaba que yo había abandonado mi puesto durante una extracción crítica, lo que resultó en la pérdida de activos y personal militar. No se mencionaba a Medis. No, se mencionaba a la niña. No se mencionaba porque me quedé atrás. Ivy me encontró a mitad de camino por las escaleras. Su computadora portátil ya estaba abierta. Rastré los metadatos del informe. La versión que se filtró estaba manipulada, como recortaron la anulación de la cadena de mando. Estaba en el archivo original. Tenías autoridad para regresar al sitio. Dijo tragando saliva, le pregunté, ¿puedes probarlo? Ella giró la pantalla hacia mí. El software de edición que hizo esto dejó una huella. Mira aquí en la pantalla. El código se desplazaba en columnas ajustadas. Una cadena parpadeó en amarillo hacia Override Legacy 64. No significaba nada para la mayoría de la gente, pero significaba todo para mí. Ese es el código de autenticación de mi padre. Susurré. Eve asintió. Es de la herramienta utilizada por los oficiales de mando antes de 2016. La mayoría de la gente no lo reconocería. Pero lo verifiqué. Ese código coincide con el inicio de sesión archivado del coronel Alan Cole durante su último año. Sentí que mis rodillas se aflojaban, pero no me senté. Es represalia, murmuré. Me volví pública, así que ahora me difaman. Ella parecía vacilante. Hay más. Abrió una segunda pestaña. Los periodistas están llamando. Alguien les envió el informe censurado de forma anónima. Con tu solicitud de reinstalación adjunta. Lo están pintando como un encubrimiento, dije, los labios tensos. Sí. Mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Lo ignoré. Amy puso una mano sobre mi brazo. Necesitas prepararte. Esto se está moviendo más rápido de lo que esperaba. Fue entonces cuando otro correo llegó. Asunto, revisión obligatoria. 1100 horas. Oficina de OD4B. Sin explicación, sin instrucciones, solo el sello del Departamento de Defensa. ¿Quieren una declaración?, dije, el corazón acelerado. O una confesión, o una salida. Añadió Ivy. Miré alrededor de la oficina. Mi oficina, las paredes de vidrio, la interfaz brillante del núcleo de Sentinel, las placas de los jóvenes ingenieros que confiaban en mí. Yo construí esto. No iba a darme por vencida ahora. A las 10:45 estaba de pie fuera de la oficina 4B, justo al lado del segundo anillo del Pentágono. El pasillo era todo acero y silencio. Sostenía mis documentos, las pruebas de las ediciones, los registros de mando. La carta de Medici cerca de mi pecho. La puerta se abrió detrás de mí. Me giré lentamente. Coronel Alan Cole, mi padre. Llevaba su uniforme de gala completo. Ni un cabello fuera de lugar, ni una arruga en la tela. No habló de inmediato, solo me miró como si fuera una extraña que una vez desestimó y luego olvidó. Finalmente, dijo, nunca supiste cuándo rendirte. Mantuve su mirada. No, pero sé cuándo empezar. A veces. La justicia lleva 4 estrellas en el hombro. La última vez que caminé por estos pasillos tenía 25 años y llevaba uniforme, convocada a una reunión a puerta cerrada en la que nunca pude hablar. Esta vez no había rango en mi cuello, pero el peso que llevaba se sentía más pesado. Los pasillos del Pentágono brillaban estériles y fríos.
como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Un asistente me condujo a través de un laberinto de puntos de control seguros hasta que llegamos a una puerta sin marcar. Sin placa, solo 2 guardias que asintieron y la abrieron en silencio. El general Huxley estaba junto a la ventana, el Petrock brillando detrás de él en la bruma matutina. No se giró inmediatamente. Siéntate, dijo simplemente. La habitación estaba panelada con roble antiguo, sus paredes llenas de mapas enmarcados, con metales, citaciones, fragmentos de campañas de tiempos pasados. Lo único moderno era la caja fuerte de acero incrustada en la pared detrás de su escritorio. Finalmente, se giró. Los ojos agudos bajo cejas plateadas. Has tenido una semana. La usé bien, respondí. Asintió lentamente, luego presionó un botón debajo del escritorio. La caja fuerte hizo un clic y se abrió. Desde adentro, sacó un expediente de cuero envejecido doblado en sus esquinas, gastado como si hubiera viajado demasiados kilómetros en demasiadas manos. Lo colocó frente a mí con una suavidad que no esperaba. ¿Sabes qué es esto?, dijo. Lo abrí. Dentro. Un informe de acción posterior con sello confidencial, solo para revisión de comando. En la parte superior, mi nombre debajo del de Medicine. Y al final, su firma fechada 3 días antes de la misión. La narrativa estaba completa. Fuerzas hostiles involucradas después de desviación del punto de extracción primaria. Civil confirmado en el sitio. La decisión de reingresar fue tomada por la Mayor Cole, citando las cláusulas 9 y 18 de la Convención de Ginebra. Apoyé completamente la decisión. Sin ella, la niña estaría muerta. Yo también. Mis manos temblaron. Porque no estuvo esto en el registro oficial. Porque tu padre usó su rango antes de que llegara a los archivos centrales, dijo Huxley, sentado frente a mí. Él quería silencio. Algunos lo llamaron proteger el legado. Yo lo llamo cobardía. Miré hacia arriba. ¿Por qué lo guardaste? Me encontró la mirada. Porque un día alguien necesitaría recordarlo. La puerta se abrió. Una mujer en uniforme entró, baja, firme, con un portapapeles en la mano. El general Huxley asintió. La Mayor Cole está aquí para la verificación de firmas. Se acercó. Me entregó un bolígrafo. Su voz era neutral. Por favor, confirma que este documento representa la versión corregida de tu registro de servicio. Firmé. Ella contrafirmó. Luego Huxley agregó su toque final. 4 trazos en negrita que sellaron el papel con tinta oficial. Efectivo de inmediato, dijo. Rebecca Cole es reinstaurada como mayor retirada con honor. Su registro será corregido, archivado y hecho público a través de los canales apropiados. Exhalé lentamente. No era solo una firma, era una resurrección. Ella nunca pudo decir adiós, murmuré. Medicine. Sí lo hizo, respondió Huxley. Con ese documento, el silencio se extendió. Él se levantó nuevamente, devolviendo el expediente a su estuche. Luego me miró de nuevo. Esta es tu prueba, dijo. Pero la prueba no es suficiente. ¿Quieres la verdad? Tendrás que arrastrarla a la luz del día. Me levanté más firme de lo que había estado en años. Se acercó a la puerta, la abrió. Luego hizo una pausa. Ahora es tu turno, dijo suavemente. Haz que te recuerden. Se reunieron para honrar a un soldado. No tenían idea de quién más había regresado. Las banderas estaban nítidas. El piso brillaba, los uniformes abrochados a la perfección. Filas de zapatos pulidos alineados como centinelas silenciosos. La base de la Fuerza Aérea en Drus había albergado innumerables ceremonias antes, pero nunca una en la que yo estuviera al borde de pertenecer, invisible y indeseada por aquellos que alguna vez me llamaron familia. El nombre de Jason resonó desde el altavoz como un trueno, retumbando a través de un valle. Capitán Jason Cole, adelante. El aplauso estalló de la multitud mientras mi hermano menor avanzaba. Su mandíbula cuadrada, medallas alineadas, postura impecable. Siempre había sido el niño dorado, y hoy los reflectores lo hacían oficial. Yo estaba sentada en la tercera fila, no familiar pero no civil. Una designación de exclusión educada. Las primeras 2 filas estaban reservadas para los familiares. Honrados. Mi silla no tenía placa de nombre. Alan Cole estaba sentado con rostro de piedra en la primera fila. Su sombrero de oficial, descansando sobre su regazo, sus ojos fijos al frente. No me había reconocido, ni siquiera se inmutó cuando pasé junto a él antes. Meredith, su segunda esposa, llevaba perlas y una sonrisa perfectamente apretada. Su mundo estaba intacto, brillante. Estéril, hasta que Huxley entró. No entró como un invitado, entró como un veredicto. La multitud se agitó. Todas las cabezas se giraron. 4 estrellas plateadas brillaban en cada hombro de su uniforme. Los murmullos comenzaron a extenderse. El general Huxley no se detuvo cerca de él. Podiog en lugar de eso, subió a él. El maestro de ceremonias vaciló, luego se retiró.
Huxley tomó el micrófono, su voz calmada, deliberada. Hoy reconocemos logros. Coraje y servicio. El capitán Jason Cole representa a los tres. Jason asintió modestamente, pero Huxley continuó. El servicio no pertenece a una sola generación, ni debe el reconocimiento. Hubo una pausa calculada, medida. Antes de concluir, dijo, mira a la sala. Hay otro nombre que merece estar a la luz. Mi respiración se detuvo. Un soldado cuyo registro fue enterrado. Pero nunca olvidado. Un protector que eligió la conciencia, sobre la conveniencia, que honró nuestros valores cuando otros eligieron el silencio. Ahora la sala comenzó a moverse. Los teléfonos se alzaron. Las cámaras hicieron clic. Alan Cole se movió incómodo. En su asiento. Mayor Rebecca Cole, dijo. Huxley claramente, por favor, ponte de pie. Durante un latido, nadie se movió. Luego me levanté. El susurro de la tela, el giro de cientos de cabezas, fue ensordecedor. No el sonido, sino el peso. La mandíbula de mi padre se apretó. Jason miró de mí a Huxley, atónito. Mayor Cole, dijo Huxley nuevamente, ahora con la fuerza de la historia detrás de él, en nombre de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Bienvenida de nuevo. Levantó su mano en un saludo afilado e impecable, y lo devolví, los hombros rectos, la mirada firme. El aire parecía cristalizarse. Las cámaras hicieron clic. Un murmullo se transformó en aplausos. No fue ensordecedor, aún no, pero fue real. Vi cómo las manos de Jason caían a sus costados. Miró a nuestro padre, buscando dirección. Alan Cole permaneció inmóvil, los nudillos blancos, los labios apretados en una línea sombría. Una reportera se giró hacia mí, otra levantó su micrófono. La marea estaba cambiando. Y esta vez no era yo su víctima. Mi padre tenía un cajón, que nunca dejó que nadie tocara hasta hoy. La casa en Bethesda se veía más pequeña de lo que recordaba. Tal vez era la pintura desconchada o el débil eco de los pasos en un lugar que había estado en silencio demasiado tiempo. O tal vez yo había superado la sombra que solía proyectar. Ahora se estaba preparando para venderla, liquidarla, como lo llamaban, en un lenguaje legal antes de que las investigaciones llegaran a las cuentas equivocadas. Pero antes de que la casa cambiara de manos, tenía una ventana y una orden judicial. Harper Lynn esperaba junto al coche, documentos en mano. Sus ojos escaneando el vacío de la entrada. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Nací aquí, dije. Creo que merezco girar una llave. El cuidador, un hombre de unos 60 años, con los dedos manchados de nicotina, desbloqueó la puerta principal, asintió una vez y nos dejó entrar. El aire estaba viciado. Débiles rastros de whisky viejo y madera barnizada se aferraban a cada rincón. El estudio seguía intacto, tal como lo recordaba, estanterías de piso a techo. Un retrato enmarcado de Alan Cole en uniforme, y ese escritorio, de roble imponente con manijas de latón pulidas como metales. Y un cajón, el que él nunca me dejó acercarme. Lo intenté. Estaba cerrado. Harper desplegó la orden judicial. Estamos cubiertos, dijo. Su voz tensa. Encontró un pequeño juego de herramientas en el armario del pasillo. Siempre las guardaba allí para emergencias. En minutos, la cerradura se dio con un clic sordo. Dentro, encontré recuerdos que se me habían negado. Un sobresellado, amarillento en los bordes, marcado con una escritura delicada. Para Elizabeth únicamente, y debajo de él, un informe de hechos descolorido, el informe original de baja de hace 7 años. Lo escaneé. La marca de tiempo no coincidía con la versión en el archivo. La firma estaba alterada. Superpuesta, alguien había impreso encima, de un formulario existente. Casi podía ver el fantasma de mi verdadero nombre debajo de la falsificación, pero fue el sobre lo que me detuvo por completo. Lo abrí lentamente, temiendo que el papel pudiera desmoronarse. La letra de Medis me miró. Querida Elizabeth, si estás leyendo esto, significa que no regresé. No soy buena escribiendo estas cosas. Siempre fui mejor en la acción. Pero Rebecca, ella es diferente. Ella lucha con todo su corazón, incluso cuando le cuesta todo. La niña que salvamos. Ella vivió, porque Rebecca no titubeó. Volvió cuando yo habría seguido las órdenes. Y gracias a eso, yo puedo escribir esto en absoluto. Sé que hay tensión entre tú y tu hija, pero por favor, no dejes que el silencio gane. Si la ves de nuevo, dile que confíe en ella más que en nadie. Y si alguna vez duda de sí misma, muéstrale esto. Dejé de leer. Mi garganta ardía. Harper, de pie a mi lado, se había quedado quieta. Extendió los hechos y los sostuvo contra la luz. Esta superposición. Esto no solo está manipulado. Es una falsificación deliberada. Dijo, si esto se hace público, tu padre podría enfrentar cargos por alterar registros militares. Asentí lentamente, doblando la carta nuevamente en su sobre. Entonces es hora, dije.
Es hora de que vean todo. Harper no habló por un momento, luego suavemente. ¿Estás lista para lo que eso significa? Miré alrededor de la habitación, al escritorio, los metales, el fantasma de un hombre que había enterrado la verdad bajo latón y silencio. He estado lista desde el día en que él cerró ese cajón. Giré la carta. La tinta se había desvanecido, pero en la parte posterior, escrita en cursiva inclinada, estaban las últimas palabras que Medicine había escrito. Si alguna vez duda de sí misma. Muéstrale esto. Incluso en la muerte, mi madre tenía una voz, más fuerte que todas ellas combinadas. La habitación estaba tranquila, pero no serena. Había tensión en el aire, espesa como una tormenta que se acumulaba sobre madera pulida y suelos de mármol. La oficina del notario en DC parecía más una sala de tribunal que una formalidad burocrática. Estanterías llenas de códigos legales, un reloj de bronce haciendo tic-tac ruidosamente en la esquina y una mesa rectangular en el centro donde todo cambiaría. Estaba sentada de un lado. Alan Cole aún en uniforme al otro. Jason eligió el medio, ni aquí ni allá. Harper Lynn colocó un delgado expediente de cuero frente a ella, el sello oficial brillando bajo las luces fluorescentes. El notario aclaró su garganta. Nos hemos reunido para verificar y autenticar el testamento final de Elizabeth Cole, presentado por la abogada legal Harper Lynn bajo el expediente de caso 2723. Mi padre se movió en su asiento, ojos entrecerrados, mandíbula apretada. Su silencio era una defensa, pero no por mucho tiempo. Me opongo, dijo finalmente. Su voz fría y firme. Mi esposa presentó una versión diferente de su testamento años antes de su muerte. Ese documento ha estado en los archivos desde 2013. Harper se inclinó hacia adelante. Y sin embargo, esa versión carece de autenticación. La que presentamos hoy está tanto atestiguada como notariada. Archivada de acuerdo con la ley estatal de Maryland y firmada en 2015, el notario asintió. Procederemos con la evaluación. Coronel Cole. Tendrá la oportunidad de responder. No lo miré. No necesitaba hacerlo. Harper abrió el expediente, revelando el documento original. La firma era de mi madre. La escritura inconfundible. La última página decía, para alegar la propiedad de Elizabeth Sells, su plena propiedad y misión a mi hija Rebecca Cole, ejecutiva única. No transferible. El rostro de Alan se tensó. La coaccionaste, dijo. Ella no estaba bien. Harper deslizó otra hoja hacia adelante. Evaluación médica de 2015, nota del médico que confirma que ella estaba plenamente competente. Creo que tú solicitaste esa evaluación, ¿verdad? Jason, que había permanecido en silencio hasta ahora, miró entre nosotros. Papá, dijo lentamente, ¿es esto cierto? Alan no respondió. Jason repitió, su voz quebrándose ligeramente, ¿es esto cierto? Los ojos de Alan se deslizaron hacia mí, luego hacia el notario y finalmente hacia Harper. No entiendes esa casa. Era una tontería política. Ella se obsesionó. No. Interrumpí. Ella fue borrada. El silencio cayó. Harper cruzó las manos. Con calma. ¿Procedemos? El notario echó un vistazo nuevamente a los papeles. Luego alcanzó su sello oficial. Con un movimiento final y pesado, lo presionó sobre la página. Según el testamento autenticado y el registro legal, dijo, la propiedad de Elizabeth Sells será transferida a Rebecca Cole, ejecutiva. Con efecto inmediato, la habitación permaneció inmóvil. Alan se levantó. No dijo ni una palabra. Ni a mí, ni a Jason. Se dio la vuelta y salió, sus botas resonando sobre el mármol como signos de puntuación en una oración incompleta. Jason no se movió. Lo miré. Miró el testamento. Pero no siguió. Esto nunca se trató de herencia. Se trataba de la herencia del silencio. El viento se agitó ligeramente a través del terreno vacío. La casa, lo que quedaba de ella, surgía como un recuerdo hecho de ladrillos y sombras, caminos agrietados, una puerta oxidada y un buzón que no había visto una carta en más de una década. Pero la tierra era suya ahora y el silencio terminaría aquí. Me paré en medio del claro. Casco puesto, portapapeles en mano, Davey se acercó con sus botas, levantando polvo. ¿Están listos para empezar?, dijo, señalando a los voluntarios detrás de ella. Mujeres y hombres con ropa común. Algunos más jóvenes de lo que yo era cuando usé un uniforme por primera vez, algunos mayores que mi madre cuando murió. Asentí. Comencemos con la cerca. Avey parpadeó. ¿Estás segura? Sí, derríbenla. Miramos mientras las viejas rejas de hierro cedían bajo las palancas y las manos enguantadas, con cada choque de metal golpeando el suelo. Algo en mi pecho se desenrollaba. Esto no era solo reconstrucción. Era liberación. Había enviado ladrillos. Desde el puesto avanzado, donde Medicine y yo estuvimos juntas por última vez.
Las mismas paredes manchadas de arena que nos vieron tomar una decisión imposible, ahora construirían muros destinados a refugiar en lugar de defender. Más tarde, esa tarde, un coche se detuvo. Una mujer salió, cabello gris, bastón y ojos que habían visto demasiado como para sorprenderse por algo. Señora Hale, dije suavemente. Ella sonrió. Rebecca. Pensé que traería algo que pertenece aquí. Dentro de su caja había cartas, fotografías, un juego de chapas de identificación y el diario de Madison. Lo sostuve como una reliquia. Las páginas estaban desgastadas, los bordes suavizados por los años. Lo abrí y leí: no lucho por medallas. Lucho porque las mujeres como nosotras merecen algo mejor. No pude evitar la lágrima que trazó una línea silenciosa por mi mejilla. Esa noche colgamos el cartel. Estaba tallado en madera reciclada, teñida profundamente con propósito. La inscripción decía: Elizabeth Sells, donde el coraje regresa a casa. Ivy se quedó junto a mí. Ella estaría orgullosa, susurró, antes de que pudiera responder. Una voz vino desde atrás. ¿Es usted la mayor Rebecca Cole? Me giré. Una joven, apenas de 20 años, estaba allí, cabello castaño rojizo, mandíbula familiar. Sí, lo soy, dije. Ella dudó. Los ojos brillando. Mi madre era Madison, me dijo. Usted salvó su alma. No todas las guerras terminan con disparos. Algunas terminan con un saludo. El viento ondeó las banderas, alineando el camino hacia los escalones de la entrada. Elizabeth House erguía alta, detrás de mí. Su fachada de piedra capturando la luz justo como si hubiera estado esperando este día tanto como yo. Filas de sillas se enfrentaban a un pequeño podio. Mujeres, en su mayoría, sentadas con sus chaquetas planchadas, algunas en sillas de ruedas, otras con medallas reflejando destellos de sol. Entre ellas también había rostros jóvenes, hijas, sobrinas. Extrañas que leyeron algo en el periódico y vinieron a ver la historia regresar a casa. El general Huxley subió al podio, su rostro solemne pero orgulloso. Ella no fue borrada. Dijo, ella solo estaba esperando el capítulo adecuado. No mencionó mi nombre hasta la última línea. No lo necesitaba, todos ya lo sabían. Me quedé quieta, el corazón latiendo como una cadencia que no había escuchado en años. Luego Jason dio un paso al frente. Por un momento, solo nos miramos, hermano a hermana, soldado a soldado. Creo que esto te pertenece, dijo, extendiendo la insignia de mi antigua unidad. Mis dedos rozaron los suyos mientras la tomaba. La llevé puesta una vez. Susurré, deberías llevarla de nuevo. Nos giramos para enfrentar la bandera. Comenzó la llamada de trompeta, y cuando la última nota resonó, toda la multitud, civiles, veteranos, extraños, se levantó y saludó, incluyendo a mí. Mi mano temblaba, pero solo ligeramente, no por miedo, sino por liberación. Este no fue el saludo del deber. Este fue el saludo de la libertad. Bajé del podio y caminé hacia la entrada. Cerca de la pared grabada con nombres, una niña pequeña estaba frente al de Madison. Sus dedos trazaban las letras. Luego se giró. Tal vez algún día, dijo suavemente, yo también serviré. Como tú. Me incliné ligeramente, mirándola, los ojos que llevaban el pasado y el futuro a la vez. Luego, prométemelo, le dije, voz firme, nunca dejes que te escriban fuera. Ya no estaba sola. De un nombre olvidado a la cara de la redención. Rebecca demostró que el silencio puede ser impuesto, pero la dignidad debe ser recuperada. Como el último acorde de una melodía olvidada. La justicia puede llegar tarde, pero resuena poderosamente, una vez que se escucha. Ningún muro de mentiras puede mantenerse para siempre contra la marea de la verdad. Dale like. Comparte y suscríbete si esta historia te conmovió. Comenta 1 si sentiste profundamente su viaje o 2 si algo todavía persiste en tu mente.